don Alcides, nuestra primera invitada, Claro que sí. asambleísta, ¿sí? La asambleísta Natalie Farinango de ADN, ¿verdad? ADN por Pichincha, doña Sí, Natalie ADN. Farinango Delgado, así se llama. Natalie Farinango Delgado, ok, perfecto. Le agradecemos por estar con nosotros, eh, a doña Natalie, que es presidenta, además, de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. Ojo, Julio y también Alcides, y a toda la audiencia, la Comisión de Régimen Económico no es la que tramitó eh, el proyecto de ley que tiene que ver con el IVA, sino que es la de, entendiendo que se llama desarrollo económico y tributario. Nos podrá aclarar, Natalie, No. exactamente, pero el nombre es muy parecido. Muy buenos días, Natalie, ¿cómo le va? La saludamos aquí en el sistema de emisoras Atalaya en Punto de Vista. Bienvenida y a ver si nos aclara exactamente cuál es el nombre de la otra, de la comisión que aprobó en primera instancia. Ya el sábado se dio el primer debate, ahora vuelve a la comisión el proyecto de ley Es que la tiene que comisión ver de... con, perdón, ¿qué decía el cito? Tengo entendido que es la comisión que preside doña Natalie, es la que está Ah, tratando el es tema su del comisión, IVA. Natalie. No, Sí, no, sí, no, no, entiendo no. eso. Es la de la asambleísta de Vivian, ¿no? Viviana Eh, Centeno, Viviana Centeno. Sí, allá. es la comisión que preside Viviana Centeno. Ya, ya, ya. Correcto, Natalie, ¿no? Sí, Muy buenos sí. días. Sí, buenos días, gracias por la invitación, qué gusto estar en este espacio. También un saludo a las familias ecuatorianas. Y sí, hay dos comisiones, la Comisión de Desarrollo Económico y la Microempresa, que preside la asambleísta Valentina Centeno, también de ADN, y la comisión que yo presido Valentina. de Allá. Régimen Económico y Tributario, que es otra comisión. Ah, Y caray. bueno, Ya, y el proyecto económico urgente del IVA está tratando la Comisión de Desarrollo Económico. una consulta, ¿eso lo decide quién? ¿El CAL? ¿A cuál de las comisiones va? Si el CAL, los 7 miembros del CAL califican los proyectos y deciden a qué comisión debe ir. Ya, porque la de ustedes, si se llama lo económico y tributario, como que hace más sentido que trate un proyecto que tiene que ver con lo que económico y tributario, ¿o no? Sí, bueno, previo a un informe del UTL, de la Unidad Técnica Legislativa, que es un informe no vinculante, el CAL conoce y ellos deciden primero calificar el proyecto como tal, si cumple todos los requisitos, y ahí lo envían a alguna de las comisiones de la Asamblea Nacional. Ok, las 8 de la mañana con 37 minutos, 8 con 37. Vamos a ir con las preguntas del licenciado Alcides Montilla y luego el licenciado Julio Osvaldo Ayala Cerro. Doña Natalie, ¿qué va a pasar con este proyecto de ley, verdad? Porque el sábado estuvo en el Pleno, siguen los desacuerdos sobre el tema del incremento del IVA y otros impuestos más. ¿Qué va a pasar? Porque el presidente del Parlamento encargado, el señor Recalde, dijo que tenía que devolvérsele ese documento del proyecto a la comisión pertinente económica, ¿verdad? ¿Qué va a pasar el día de hoy? ¿Qué intuye usted? Porque la probabilidad de que los desacuerdos provoquen que se apruebe por el Ministerio de la Ley no están alejados de la realidad, o que de repente se declare inconstitucional el proyecto porque están queriendo aplicar retroactividad en los impuestos, o de repente que se haga un nuevo proyecto o que se recomponga el proyecto. Bueno, tantas probabilidades, ¿verdad? ¿Cuál podría ser alguna alternativa que permita avanzar en este proyecto, doña Natalie Farinan? Bueno, la Comisión de Desarrollo Económico ha sido bastante democrática al aceptar algunas observaciones de distintas entidades que ya se han planteado. Recordemos que el proyecto inicial solo hablaba de un incremento del 12 al 15% del IVA, pero ahora es temporal el incremento del IVA y aparte se incluyen otro tipo de impuestos.
Entonces ha sido democrática, acogiendo las solicitudes de otras bancadas, como las bancadas de RC, las bancadas del Partido Social Cristiano. Y esto es un informe para primer debate nada más, que se debatió en el Pleno, como bien lo mencionó, el día sábado, pero pasa nuevamente a la comisión según el proceso legislativo para coger nuevas observaciones y que en segundo debate podamos votar. Yo creo que en el transcurso se va perfeccionando aún más este proyecto de ley y así podemos conseguir estos votos tan necesarios, porque esta ley es necesaria para poder combatir la narcodelincuencia que nos tiene sumidas en una ola de violencias gigantescas al país. Doña Natalie, ¿cuál es el cambio clave o los cambios claves que van a permitir que se facilite la aprobación de esta ley? Bueno, se mantiene que el IVA es temporal, ¿no? Es algo que pidió la bancada de RC, que el IVA sea temporal como ellos ya lo habían hecho en años anteriores. Entonces, no, han acogido la Comisión de Desarrollo Económico esto. Creo que igual se va a sincerizar aún más las cifras, porque se ha dicho y han comparecido, inclusive en reuniones reservadas, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en cómo se encuentran, no se encuentran dotados de material las fuerzas públicas para combatir al crimen organizado. Entonces, se sigue todavía conversando. Entiendo que ya se reunirá nuevamente la Comisión de Desarrollo Económico a ver nuevas observaciones, nuevas comparecencias y así poderlo aprobar dentro del Pleno. Se ha dicho que una de las disconformidades de los bloques es porque no se define concretamente hacia dónde van estos recursos, porque unos dicen que incrementar el IVA debería solamente ser para temas de seguridad mediante un fideicomiso de los recursos, pero se ve que también es para pago de deudas, para pago de municipios, para pago de atrasos y para otros contingentes más del presupuesto. Entonces, muchos dicen, pero ¿por qué no definimos el proyecto solamente para los recursos? Quizás el IVA hubiese sido aprobado en esa circunstancia. Doña Natalie, ¿no le parece? Bueno, dentro de la presentación del informe al primer debate en la comisión, yo estaba siguiendo muy de cerca también esta presentación y explicaron en un cuadro cómo se va a invertir los recursos y que no es totalmente cierto que no se ha explicado. Y la lucha contra el narcoterrorismo y la delincuencia como tal tiene varios factores. Sí, la mano dura con la delincuencia que necesita dotar a nuestras fuerzas públicas de material necesario para ello y que el presidente Daniel Noboa está teniendo esa firmeza para combatirla, pero también se necesita apoyar a programas sociales que ayuden a prevenir también la delincuencia, porque muchos de los delincuentes que lamentablemente ya han perdido quizás hasta la humanidad y que debe existir esa mano dura, pero en alguna vez fueron niños y adolescentes como los de hoy, que si no les damos las oportunidades necesarias para su desarrollo, pues volveríamos a repetir la historia que actualmente estamos viviendo. 8 de la mañana, 42 minutos, 8 de la mañana, 42 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos dialogando con la asambleísta Natalie Farinango, presidenta de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. Más preguntas de mi compañero Julio Osvaldo Ayala Serra. Adelante, Julio. Gracias, Alcides. Asambleísta Farinango, mucho gusto de saludarla. Dígame una cosa, ¿se ha analizado, y usted es parte de la bancada de gobierno, se han analizado otras alternativas? Porque existen muchísimas que no se proponen y hay una cosa que a mí fundamentalmente me llama la atención. El gobierno propone recaudar dinero, pero no propone, hasta el momento no conocemos a ciencia cierta cómo va a economizar dinero, porque no se trata, si yo soy una persona que tiene deudas y no tengo mayores ingresos, tengo que buscar la forma de economizar para no tener tanta deuda. Pero hasta el momento eso no nos dicen. ¿Hay algún análisis al respecto, asambleísta Farinango? Claro, como usted dice, debe ir de la par también la austeridad económica dentro del gobierno nacional. Entiendo que se está dentro de todo ese proceso para desvincular a algunos funcionarios que quizás no están aportando al país, pero sobre todo hay que decir que va a ser mínimo, porque el 80% de los funcionarios públicos están dentro del sector de seguridad, dentro del sector de salud y dentro del sector de educación. Y tampoco nos podemos olvidar de esos beneficios sociales que son fundamentales para el desarrollo del país. Otra de las cosas, también se está tratando otro económico urgente dentro de la comisión que yo presido,
que es para buscar financiamiento, igual de la lucha contra la corrupción. ¿Pero cómo? Atacando la economía criminal también, atacando la economía criminal mediante la ley de extinción de dominio, porque es importante que desde que se aprobó la ley no hay una sentencia sobre extinción de dominio. Entonces sí, hay que atacar la economía criminal que está tan fortalecida, que esos bienes pasen a favor del Estado y que el Estado también invierta esto para la seguridad, pero también para el desarrollo social. ¿Qué rol va a jugar la UAFE realmente? Porque se calcula que en el país se lavan aproximadamente y hay dinero mal habido por 2.000 millones de dólares al año. ¿Qué acción está haciendo el gobierno para fortalecer, por ejemplo, a la UAFE y tomar medidas? Porque hay muchísimas asambleístas, Farinango, hay muchísimas cosas. Por ejemplo, no se ha pensado en proponer, por ejemplo, dentro de las preguntas, de que se siga explotando el ITT por unos años más. Cosas como esas son elementales, son cuestiones fundamentales. La focalización de los subsidios, por ejemplo, es una cuestión fundamental que ya se tiene que hacer. Eliminar, hace un momento Alcides leía 48 instituciones que no tienen ninguna cosa que hacer en el país, que prácticamente son instituciones burocráticas creadas para cumplir compromisos, pero no para satisfacer las necesidades del país. Yo le decía que ni siquiera hay que desenrolar esos empleados, sino que reubicarlos en las áreas que usted ha señalado: salud, educación y seguridad, que tanta gente necesita. La UAFE, la fiscalía se quejan de que no tienen personal. ¿Cuántas personas de esas se podían utilizar, por ejemplo, para ayudar a esos menesteres? ¿Hay alguna acción pensada al respecto dentro del gobierno y dentro de la bancada de gobierno? Bueno, el fortalecimiento del lenguaje, como mencionó, es fundamental. Y le comento, nuestra comisión también está tratando la ley de lavado de activos. Hemos tenido varias comparecencias de la ley de lavado de activos. Entonces está en ese proceso también de fortalecimiento, porque el rol de la UAFE para la prevención, como usted bien lo mencionó, del lavado de activos también es fundamental. Hay un 93% de casos de impunibilidad económica. Si no hay sentencias, como dije, de extinción de dominio, pero de lavado de activos hay una por año. Entonces sí, se están quedando los delincuentes con ese recurso, a pesar de que existe también todo un sistema de prevención de lavado de activos, donde está la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, entre otras superintendencias y organismos estatales. Entonces, todo eso hay que fortalecer y que así podamos prevenir el lavado de activos, pero cuando lo detectemos también que esos bienes pasen al Estado. Hay otro aspecto que es fundamental, asambleísta, el tema del SRI. A los que ya estamos en relación de dependencia, a los que tenemos un trabajo obligado, a los que sí facturamos, nos apretan, oiga, que a veces uno siente que se asfixia. Pero hay otros sectores que están de lo lindo, que pasan de lo más bello, que deben millones y millones de dólares. Y yo no sé cómo pasa. A mí, yo me atraso un mes en no pagar el IVA, por ejemplo, y inmediatamente están que me apretan y me dicen que me van a sancionar, que haga la declaración, que por qué no declaré esa factura de $20, pero al chiquito. Y los grandotes acumulan deudas millonarias y no les pasa nada, asambleísta. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Hay en las iniciativas de ustedes, en la comisión que es tributaria, la suya, alguna idea, alguna manifestación para que el SRI sea realmente efectivo? Alguna vez nos asustaron que había hasta prisión por no pagar al SRI. Bueno, la comisión está tratando proyectos de ley que ya constaban dentro de la comisión, que son importantes, como les digo, la ley de lavado de activos, reformas al sistema de contratación pública, al Código Orgánico Monetario y Financiero, la nueva económica urgente sobre extinción de dominio. Pero usted tiene razón sobre lo que menciona, ¿no es cierto? Quizás al microemprendedor le han seguido mucho por el tema de no pago de impuestos, pero eso es algo que también debe ser un compromiso del SRI, de que cobrar los impuestos, porque esos impuestos a la final nos están beneficiando a todos los ecuatorianos, porque puede invertirse y correctamente, cuando nadie roba dentro del Estado, correctamente en seguridad, y también se puede invertir en temas sociales que son tan fundamentales. Yo le converso solamente como anécdota para que usted se sonría un poquito. Cuando se hizo la elección del presidente Lasso en el 2021, hicimos el contrato con el Consejo Nacional Electoral por una publicidad de algo así como $1,000 y pico, por $1,000 y pico. Me la pagaron a los 2 años. Óigame bien, la pagaron en noviembre del año pasado, a los 2 años. A los 2 años pagaron una factura de $1,000 y pico. Y oiga esto, el SRI hicimos la declaración de que, porque hemos hecho prácticamente dos facturas.
pero hicimos la declaración de la última factura y hay un anexo que hay que enviar, un anexo que tiene que uno indicar cómo fue ese contrato. Pero por ese anexo que no lo enviamos, me mandan una notificación, que aquí la tengo, de que si no hago el anexo, seré sancionado brutalmente, cuando a quien deberían sancionar es al Consejo Nacional Electoral por pagar 2 años después una publicidad ridícula de $1000. Hágame el favor, vivimos en un país al revés, en un país donde las cosas no se hacen como se deben hacer. Entonces yo sí le pido a usted como asambleísta, porque yo también fui diputado, que se pongan las pilas y hagan que estas cosas funcionen como es debido. No puede ser que al pequeño se lo abroche, al pequeño se lo apriete. Usted vea una persona que tiene un pequeño negocio. Tienes que tener, si no tienes la patente, si no tienes el permiso, si no tienes el de los bomberos, el de la intendencia, el de turismo, el de aquí. Oiga, lo fregaron. Pero hay otros que tienen unas empresas multimillonarias fantasmas que de la noche a la mañana aparecen y a esos nadie les pide absolutamente nada. ¿Cómo es eso? Eso es lo que en este país roban millones y los mandan a la cárcel 4. El que roba un celular, ese ándate para que allá te abrochen los de las pandillas que están en las cárceles. Esas cosas tienen que cambiar, asambleísta Farinango. No sé si ustedes están dispuestos realmente a hacer ese cambio que necesita el país. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Creo que muchas instituciones públicas atosigan al ciudadano común, pero sin embargo, por temas de corrupción, porque lamentablemente dentro de las instituciones públicas también existen muchos temas de corrupción, siempre dan beneficios a otros grupos o sectores económicos. Esta ley de la lucha contra la corrupción también busca eso, ¿no? Busca acabar con la corrupción dentro de las instituciones públicas, porque sobre todo si resulta un negocio rentable el seguir teniendo estas actitudes corruptas, pues van a seguir multiplicándose. Entonces, como digo, a pesar de que la ley de extinción de dominio anterior ha sido aprobada hace algunos años, a pesar de que hay sentenciados por corrupción, aún no se ha podido cobrar un centavo para el Estado. Entonces, eso buscamos también con esta ley contra la corrupción. En el gobierno el de la silla de ruedas, se me basta el nombre, son de tan ingrata recordación. Moreno. Sí, se dijo que iban a contratar empresas internacionales que son especialistas en recuperar el dinero robado. Han pasado no sé cuántos años y todavía no se recupera un centavo, ni se hace ningún contrato con una empresa internacional. Y allí debe haber, porque nos dijeron que nos han robado 70 mil millones de dólares, ahí debe haber plata. Pero nada, no pasa nada, asambleísta. Sí, bueno, es que cuando eres parte de la corrupción, pues no puedes atacar hoy en esta lucha contra la corrupción. Yo creo que bastantes asambleístas de la bancada de N como tal y parte del gobierno somos parte de esta nueva generación que no tenemos, como se dice coloquialmente, rabo de paja, ¿no es cierto? Entonces podemos ir en una lucha frontal contra la corrupción y atacar la economía criminal porque estamos haciendo nuestro trabajo como se debe y para lo que confió el pueblo en nosotros. Confiamos en eso. Andrés Mendoza y Paladines, nuestro principal, continúa con el diálogo. Muchísimas gracias, mi querido Julio. Las 8:52, 8:52 en el territorio continental del Ecuador, son las 7:52 en el territorio insular de Galápagos. Una consulta, doña Natalie. Usted nos decía que tienen la ley de lavado de activos, súper importante. La verdad que es muy importante. ¿Qué otro proyecto maneja su comisión para nosotros tener claridad y hacerle el seguimiento, lógicamente, en los próximos meses, ¿no? Y saber cómo se va desarrollando esas leyes? Bueno, ahorita mismo vamos a aprobar el informe para hoy. A las 3:30 estamos convocados para debatir y aprobar el informe para primer debate de la Ley de Ahorro y Monetización de la lucha contra la corrupción, que es temas de extinción de dominio, el económico urgente. Estamos tratando la Ley de lavado de activos, perdón que le Código interrumpa. Orgánico Monetario y Financiero. Sí, Pero que síganos. Esta ley, la de extinción de dominio, pongámoslo de esa manera, es la que inicialmente no la calificó el CAL y que luego hicieron una, digamos, modificación y ya así fue calificada como económico urgente, ¿no?
Nunca pasó a manos del CAL, más bien hubo un informe de UTL, de la Unidad Técnica Legislativa, que se pronunció en que había problemas con la unidad de materia. Entonces se mandó algunos alcances a ese proyecto de ley, ahí pasó al CAL y el CAL lo calificó. Ah, ok, ya, así fue Pero es, entonces. Realmente no llegó hasta el CAL, no, no es que hubo un rechazo, sino que primero la UT, ajá. ya. La interrumpí, nos seguía comentando los otros proyectos de ley que están manejando. Están en Bueno, hay discusión, digamos. reformas al Código Orgánico, ajá, hay reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, también hay unas reformas integrales al Sistema Nacional de Contratación Pública, la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública y reformas al Código Orgánico Administrativo. Ok, dentro de la ley que tiene que ver con el lavado de activos, bien lo ha dicho el licenciado Julio Ayala, eh, cuando al pequeño siempre lo molestan. La gente, por ejemplo, y esto todo el mundo se queja, o sea que no creo que sea algo aislado. El que va y deposita $3,000 con esfuerzo o 5,000 que de pronto ha conseguido de un crédito quirografario, quién sabe si vendieron alguna propiedad pequeña o les prestaron, yo no sé, les hacen un lío enorme en los bancos y cooperativas. El que deposita 500,000, 1,000,000, 1,500,000, ahí sí nadie hace el mismo tipo de problema. Entonces, en esto del lavado de activos, yo creo que se tiene que ser mucho más estricto, sobre todo con las cantidades grandes y con las actividades que pueden y que están identificadas por el SRI, que son de alta peligrosidad, pongámoslo de esa manera, o riesgo, que manejan mucho efectivo y que lógicamente en eso se puede dar lavado de activos. Por ejemplo, en el tema de bienes raíces, en la primera instancia, las constructoras, las empresas promotoras inmobiliarias hacen un control, chequean, mandan a la UAFE, están con la super de compañías, etcétera. Pero luego en una segunda venta o tercera venta ya no controla nadie, pues, Natalie, porque ya es de un segundo a un tercero, ya no entra la UAFE, ya esos movimientos que deberían de serlo a través de las notarías y de los registros de la propiedad, no tienen los mismos controles. Ya se pierde esa factibilidad y esa posibilidad de ver ese tipo de inversiones. Digo, solamente me refiero al aspecto de bienes raíces. Sí, bueno, estas reformas a la ley, más bien va a ser una nueva ley de lavado de activos, va muy de la mano con las recomendaciones del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional, que tiene 40 recomendaciones en base a una evaluación que ha hecho al país en cuanto a cómo estamos en el tema de lavado de activos. Y sí se forma un CONALAP, un comité donde se unen algunas instituciones que trabajen de manera articulada para la prevención, detección del delito de lavado de activos como tal. Como había mencionado, están las superintendencias, están los registros de la propiedad, están las notarías, inclusive, que por la GAFI han sido determinados como sujetos de alto riesgo, porque muchas cosas también pasan por las notarías. Entonces, Claro que hay sí. algunas instituciones que nos ayudan a detectar el delito de lavado de activos como tal. Y algunos sujetos obligados también están dentro de esta nueva ley, por ejemplo, los sujetos políticos y organizaciones políticas, porque hay casos también dentro de Fiscalía que lamentablemente dentro de organizaciones políticas también ha sucedido el lavado de dinero. Lamentablemente sí. También tiene que controlarse. Tiene toda la razón. En donde hay dinero en efectivo, hay que tener mucho más ojo. Y no se necesita ser pues ningún genio. Salta a la vista las cosas que son pues más propensas a que se las tenga que investigar. Vamos a ir con las preguntas del licenciado Alcides Montilla. Solo me quedó una duda. Se sigue llamando Gafi, perdón, el organismo a nivel internacional, ¿no? Sí, se sigue llamando GAFI. Gafi. Ok, don Alcides Montilla, a las 8 ya con 57 minutos. Sí, doña Natalie, usted ha presentado en la Secretaría de la Asamblea un proyecto de ley orgánica reformatoria al COTAP. El COTAP, pues, es el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, lo que anteriormente era la Ley de Régimen Municipal, para que estos organismos municipales asignen el 8% de su presupuesto para
temas que tengan que ver con el fortalecimiento de las medidas de seguridad ciudadana. Nos parece muy bien, oiga, pero yo le digo lo siguiente, usted revise los presupuestos de los municipios. Mire, ayer nomás escuché que el municipio de Guayaquil, que tiene como 700 millones de presupuesto, va a entregar casi 200 millones para el tema de seguridad. Pero vaya y revise los municipios de otras provincias, por ejemplo, las de Galápagos, que tienen como 3 millones de dólares de presupuesto, de los cuales el 98% es para pago de salario y 2% para obras. ¿Qué le puede arrancar usted un 8% de recursos para la seguridad, doña Natalie? Bueno, es una propuesta que hicimos en el transcurso de la campaña, creyendo que la seguridad no solo debe nacer desde arriba, sino que debe construirse también desde abajo, desde nuestras localidades, desde nuestros barrios, sobre todo desde los gobiernos autónomos descentralizados, que son los gobiernos más cercanos a la gente, que conocen más de cerca la realidad. Entonces va para los gobiernos provinciales, los municipales, pero también para los gobiernos autónomos descentralizados de las parroquias rurales. Y esta ley hace que antes de aprobar el presupuesto de estos gobiernos se destine mínimo el 8% para seguridad ciudadana. Esto en coordinación también con otros entes como la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque desde aquí se pueden hacer una política preventiva, de charlas de prevención, quizás de crear espacios seguros donde quizás están votados ahora y son nido para que otras personas hagan cosas en contra de la sociedad. Ahora se pueda hacer espacios culturales, artísticos, deportivos que beneficien también a la ciudadanía. Pero esto es necesario porque si se llega a aprobar el 8% dentro del presupuesto que aprueban cada año cada gobierno autónomo descentralizado para ejecutar, tiene que constar mínimo el 8% que destinen para seguridad ciudadana. Ya, para seguridad ciudadana, pero tiene que en el proyecto decir específicamente de qué tipo de qué tipo de proyectos de obras se van a aplicar o se van a financiar con esos 8%, porque de repente los municipios dicen, yo problemas de seguridad, yo no tengo nada que hacer, yo no conozco eso, le entregan el dinero a la policía o a los militares. No, es en coordinación. El proyecto determina que tiene que ser Ya. en coordinación con los entes estatales, y más bien es un inciso abajo de algo que ya menciona el COTAD, ¿no? Que el 10% también los gobiernos autónomos descentralizados deben invertir en los grupos de atención prioritaria, niños, niñas, jóvenes, adolescentes. Entonces también tienen algunos proyectos, por ende, dentro de los gobiernos autónomos descentralizados en los grupos de atención prioritaria, pero ahora también en una crisis de inseguridad como la que estamos viviendo, hay que empezar a ver la seguridad ciudadana también desde los gobiernos cercanos. Por ende, también la propuesta. No se olvide que los municipios también tienen su seguridad. Aquí en Guayaquil el municipio tiene su seguridad municipal. Hay muchísimos que le llaman aquí despectivamente robaburros o gendarmes policiales. Ellos también forman parte de la seguridad y claro, no manejan armas, pero también van para ese sentido. O sea, hay que darles también prioridades a la policía municipal, doña Natalie. Y por eso la importancia de la seguridad ciudadana y la seguridad preventiva. ¿Por qué? Porque muchas veces los gobiernos autónomos descentralizados, cuando quieren invertir en seguridad, lo invierten. Pero cuando no, se lavan las manos y dicen, no, es que la competencia de seguridad Y no es eso de los gobiernos es el autónomos Estado. descentralizados, es del gobierno central nada más. A ellos exíjale. Entonces, ahí está, que sí tienen competencia en seguridad ciudadana, que deben trabajar de manera articulada. El 227 de la Constitución define que uno de los principios de la administración pública es la coordinación también con otros entes del Estado. Entonces, en seguridad ciudadana se puede trabajar de manera articulada para prevenir estos temas y estas olas de violencia que estamos viviendo dentro del país. Y otra pregunta, doña Natalie, ya pasando a otro tema, ¿verdad? Dirigentes de los Yasunidos, aquellos que propusieron pues la consulta para que no se siga explotando pues el bloque 43 de petrolero, ¿verdad? Del ITT. Y los de la CONAIE, a través del señor Issa, han amenazado con la revocatoria del mandato del presidente Noboa, así es que se aplaza el cierre del ITT. ¿Cómo le cayó a usted esa amenaza? Bueno, yo creo que los grupos sociales, los grupos ambientales están en todo su derecho de opinar y quizás ejercer las acciones que consideren correctas y necesarias. Pero hay que ver que hay un interés nacional, un interés público, que es salvar la vida de las familias ecuatorianas, porque en esta guerra de violencia, lamentablemente, muchos inocentes también, y la mayoría en sí, el 80% de las muertes violentas son de personas inocentes que no han tenido antecedentes penales, de niños que lamentablemente producto de esta delincuencia han sido asesinados. Entonces el Estado
tiene el derecho de protegernos y por ende tiene el derecho de invertir correctamente los recursos de diferentes lugares y poder darnos esa paz y tranquilidad que tanto deseamos. Yo soy electa por los sectores rurales, sé que la ola de violencia es altísima, cerca de los lugares de donde yo vivo han puesto estos coche bombas, entonces sé que vivimos con ese miedo constante y que también se está afectando la economía de los de sí del país, porque los comercios no pueden abrir, o muchos preferimos estar dentro de la casa a cierta hora y ya no salir, porque vivimos con ese miedo constante. Entonces es una obligación del gobierno más bien darnos esa paz y tranquilidad. Y bueno, y los demás grupos sociales tienen todo el derecho de opinar o de ejercer las acciones que consideren correctas. Las 9 de la mañana, 5 minutos, Radio Atalaya es su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con Natalie Farinango, presidenta de la Comisión de Régimen Económico. Las preguntas continúan con nuestro compañero Julio Ayala. Asambleísta Farinango, usted decía hace un momento en un tono como de queja de que muchos municipios no ayudan en el tema de seguridad. Pero yo le indico una cosa, qué lindo el nombre que tienen ahora, gobiernos autónomos descentralizados, aunque no tienen nada ni de autonomía ni de descentralizados, porque todavía seguimos viviendo esa época del pasado en la que los municipios, los consejos provinciales, las recaudaciones de cada sitio se tienen que ir al Ministerio de Finanzas para que los devuelvan tarde, mal o nunca. ¿Cómo pueden algunos municipios ayudar en la seguridad si les deben desde el mes de septiembre sus asignaciones? Asignaciones que nunca debieron haber ido al centralismo, asignaciones que se debieron haber quedado en la provincia en el momento de la recaudación, asignaciones que más vale debería la provincia mandarle lo que le toca al gobierno y quedarse con la asignación en su propia provincia y no esperar a que San Pedro agache el dedo para que le lleguen las asignaciones a los gobiernos autónomos. El gobierno ha dicho que le debe más de $1.000 millones a los gobiernos municipales. ¿Y de dónde van a invertir ellos para más inversión? Porque sí lo han hecho. En la mayoría de los casos sí han ayudado. Ayudaron en la pandemia, cosa que no tenían razón de ser, porque acuérdese usted que el señor Correa, por ejemplo, pidió que nadie intervenga en el área de salud, que nadie intervenga en seguridad, que nadie intervenga en educación, porque eso era competencia exclusiva del gobierno central o del centralismo. Entonces, ¿cómo le podemos pedir a los municipios que ayuden en la tarea de seguridad si no están ni siquiera al día en sus pagos? Sí, es correcto y es de conocimiento público. Se sincerizaron las cifras del déficit fiscal que recibió el presidente actual, Daniel Noboa, de $8.000 millones y por ende ha causado, y bueno, ya venía el retraso, como usted menciona, desde meses anteriores a los diferentes gobiernos autónomos descentralizados como tal. Pero también hay que recordar que quizás gobiernos autónomos centralizados pequeños como los parroquiales no tienen insumos directos, pero sí los municipios también reciben tasas, contribuciones. Es más, el municipio de Quito recibe una tasa por seguridad, entonces tienen que invertirla correctamente en seguridad. Y claro, hay que ver cada realidad porque es diferente, pero sí también hasta cierto punto hay autonomía. Yo para crear este proyecto de ley pedí información a algunos gobiernos, porque algunos gobiernos sobre cómo están invirtiendo el presupuesto para poder hacerlo de una manera técnica, el porcentaje que ahora estoy pidiendo por ley que se invierta en seguridad ciudadana. Muchos gobiernos que respondieron, solo es requerimiento de información. La Constitución faculta a los asambleístas los requerimientos de información, más no fiscalizar a los gobiernos autónomos descentralizados. Por ese tema de autonomía, ellos tienen sus propios organismos de control. En el caso de las juntas parroquiales son los vocales, en el caso de los municipios los concejales, en el caso de las prefecturas sus consejeros. Entonces ellos son los entes encargados o el órgano colegiado que debe fiscalizar. Pero sí podemos requerir información. ¿Qué pasó con muchos gastos? La mayoría sí nos mandaron información para poder construir este proyecto. Otros decían, no, estamos dentro de la autonomía, ustedes no son ente de fiscalización, no tenemos por qué enviarles ningún documento. Entonces sí, hay muchos gobiernos autónomos descentralizados que están trabajando por la ciudadanía y hay que sacarse el sombrero. Bien mencionaba ya otro compañero periodista que ya están invirtiendo en seguridad ciudadana porque conocen la realidad y conocen que lejos de que hay competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados determinados en el Cotado, determinados en la Constitución, siempre hay una puerta abierta con el principio de coordinación, porque uno no puede ver a la gente muriéndose por la inseguridad o muriéndose en el tema de la pandemia y no hacer nada. Entonces, por ende, muchos municipios decidieron actuar o muchos gobiernos descentralizados, porque recordemos que también gobiernos GAS rural actuaron o prefecturas actuaron.
Eso es más que todo, que hay esa misma sintonía con todos los gobiernos autónomos descentralizados, que todos entiendan su labor futuro de la seguridad ciudadana. Y como digo, sobre todo gobiernos vecinos de nosotros. Ellos entienden este tema. Don Andrés Mendoza y Paladines, continúe, por favor. Muchísimas gracias, mi querido Julio. No, para agradecerle a la asambleísta Natalie Farinango de ADN, que es el movimiento de gobierno, por estar con nosotros. Y esperamos, Natalie, que cuando venga por acá, por Guayaquil, poderla tener también en los estudios de Atalaya y charlar ampliamente sobre estos y otros temas. Aquí la invitamos un cafecito, un bolón, etcétera, etcétera. Así que esperamos tenerla acá y preguntarle, ¿cierto? Para terminar, ¿cuál es la agenda de esta semana? Es decir, aparte del trabajo de las comisiones, que son permanentes, ¿para cuándo tienen pleno en la Asamblea? Ya está convocado para el martes, tanto en la mañana como en la tarde, para resolver algunos temas o cuestiones parciales, también algunos proyectos. Entonces, por ahora está programado para el martes. Yo tengo reunión de comisión, pero también vamos a convocar el miércoles. Entiendo que los plenos también se convocan el jueves y el viernes también vamos a recibir otras comparecencias. Entonces, ¿A qué horas esta es nueva mañana el asamblea pleno? está trabajando bastante. A las Sí, 9 sí. y a las 10:30. A las 9 y de tarde. Ajá. Ok. Gracias, Natalie, muy amable. Oiga, usted no es de Emelec, porque la vemos de azul completo. No, no es de Emelec. Ah, ya. No, yo no soy del campeón de América, de Liga de Quito. Ah, bueno, está bien, está bien. Acá, yo soy de Barcelona, así que no me molesto. Muy bien, nos vamos a Más despedir. bien, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la invitación, por este espacio y un excelente inicio de semana. Veo a la compañera asambleísta Paola Cabezas también, éxitos y ya nos estaremos viendo pronto. Así es, está su compañera asambleísta Paola Cabezas, a quien le damos también desde ya el muy buenos días y con quien vamos a hablar en brevísimos momentos al volver de la pausa comercial.